A xustificación dada polo goberno da Pobra non convence ao Partido Popular. Congratúlanse pola rectificación e que decidisen agora facer finalmente este recoñecemento ás vítimas da violencia de xénero, aínda que a xustificación aportada polo goberno municipal non lles parece a máis acertada para explicar o retraso. Entendemos que lo que no puede ser después de 3 años y medio que la disculpa sea el COVID, porque lo vuelvo a decir, la moción se debatió en enero del 2019, el COVID empezó en marzo del 2018, del 2020, perdón, y lo lógico es que, oye, han tenido un año y 2 meses para hacer algo. Pero aún es más doloroso que ver que realmente te dicen que, oye, que ya lo habían debatido en una comisión de gobierno previa a los pincheiros, cuando la realidad es que, oye, si lo debatieron previamente los pincheiros, para encima decirnos que lo van a hacer con los fondos correspondientes al remanente que puede existir o no, no sé por qué han tardado una semana en dar explicaciones suficientes de por qué lo habían hecho. Ante a proposta do equipo de goberno de facer un concurso de ideas e sufragalo con cargo remanente de tesourería deste ano, o PP considera que suporía un novo retraso. Por esta razón, os populares fan a súa propia proposta, que non é outra que a plantación dunha oliveira nunha das xardineiras existentes nos xardíns de Valle Inclán. Ya creo que hemos tardado demasiado para realizarlo y no debemos retrasarlo mucho más, pero bueno, ante su propuesta de ideas, nosotros aportamos la nuestra, que es muy sencilla, es aprovechar estas jardineras donde no supieron conservar las palmeras centenarias que teníamos, y en esta misma que está aquí a nuestras espaldas, pues plantar un olivo como árbol que simboliza la paz y la tranquilidad en un sitio que transmite sosiego, tranquilidad y felicidad a estas familias, y donde pondremos poner una placa en genérica donde el reconocimiento a todas las víctimas de género, y después una específica por cada una de las víctimas que singularmente hemos sufrido en nuestro municipio, para que con la autorización de sus familias realmente se sientan al menos respaldadas socialmente, y que sirva de ejemplo para que estas cosas no puedan volver a existir, concienciar a la gente.